¿Qué tal, gente? No se olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas. El link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Esta novela está siendo patrocinada por Juan Carranza. Gracias por apoyar al canal. Capítulo 11. La India es un país con una gran variedad de terrenos, desde llanuras polvorientas hasta montañas cubiertas de nieve. Desde el pequeño desierto de Thar hasta el campo de batalla más alto del mundo, lo abarca todo, pero para la mayoría de los indios, suele ser polvoriento. Después de un viaje lleno de polvo, Arik llegó a casa de sus abuelos maternos, y le encantaba estar con ellos. Eran amables, cariñosos y atentos, a diferencia de sus otros abuelos. Al llegar al pueblo, incluso vio al tendero que tenía su tienda cerca de la casa de sus abuelos y que solía visitarlo con bastante frecuencia. Pronto se encontraba en la gran casa de sus abuelos. La casa no era grande, pero el terreno que la rodeaba era amplio. Su abuelo había trabajado en el CBI una vez, por lo que él y su esposa vivían de la pensión y de esta casa que él había construido porque era su lugar de nacimiento. «Nana, he vuelto», gritó Arik mientras se quitaba los zapatos y dejaba su pequeño equipaje a un lado, luego corrió hacia adentro y se topó con su abuela. Inmediatamente le dio un abrazo. Cuando su abuelo murió, no pudo asistir al funeral por razones académicas y se arrepintió de ello. Ahora que lo volvió a ver, estaba eufórico de alegría. «Jajaja, me alegro de verte, muchacho. Tu madre llamó para decirte que llegarías», dijo el abuelo. «Estamos en vacaciones de verano, así que, por supuesto, estaré aquí para comer badapaz todos los días preparado por mi abuela», dijo Arik, con la intención de que fuera una broma. Sin embargo, sus palabras parecieron provocar algo de ira en su abuela. «¿Viniste solo por ella y no por mí?». Las arrugas de su frente se hicieron más profundas al decir eso. «No, también aprecio la libertad que me brindas», dijo Arik, tratando de aliviar la tensión. «Jajajaja, lo siento por ti, hijo mío. Tu padre es demasiado estricto. A nuestra edad, dejamos que nuestra hija deambule por todo el pueblo», dijo el abuelo, recordando. «Los tiempos han cambiado, Nana. El mundo puede ser cruel a veces», respondió Arik. Había sido una broma familiar a ese momento, pero las palabras de Arik hicieron que su nana se pusiera seria mientras lo miraba profundamente a los ojos. «Has crecido, hijo mío», dijo Nana, con un tono más suave. «No, Nana, soy el mismo de antes», negó Arik. Se le había dado la oportunidad de volver a ser un adolescente, así que, por supuesto, no quería crecer rápido. Quería apreciar su tiempo. Él y Nana hablaron más hasta que su abuela salió de la cocina. Ella también estaba feliz de volver a encontrarse con su nieto y procedió a hablar con Arik. Era la tarde, así que pronto almorzaron, durante la cual Arik habló con entusiasmo de lo mucho que le gustaría recorrer el pueblo con la bicicleta que tenían allí y de lo mucho que esperaba divertirse. Los abuelos estaban contentos de que su nieto pareciera estar contento de estar allí también e incluso prometieron cubrirlo en caso de que sus padres preguntaran por él. El pueblo en el que estaban era realmente seguro, por lo que no se preocuparon mucho por la seguridad de Arik. «Nana, saldré y volveré antes de que oscurezca», gritó Arik mientras sacaba la bicicleta que tenían en el lugar. Era vieja, pero funcionaba bien, ya que él y su nana solían mantenerla bastante bien y engrasar todo. «No te alejes demasiado», gritó la abuela. A diferencia de la abuela, ella era más protectora, pero Arik simplemente le hizo un gesto con la mano y se alejó a toda velocidad. «Nuestro nieto ha crecido. Y nuestro tiempo pronto se acabará. ¿Por qué siempre tienes pensamientos tan negativos? Ambos sabemos que me sobrevivirás. Eso nunca va a pasar». Por alguna razón, ambos hablaban de sus propias muertes con bastante naturalidad, como si hubieran hecho las paces con ello. Mientras tanto, Arik iba en bicicleta a toda velocidad y estaba a punto de llegar a una pequeña parcela de bosque en las afueras de la aldea. El pequeño bosque estaba protegido y no había animales salvajes, al menos no en los últimos años. De todos modos, Arik no estaba allí para protegerse de los animales salvajes. Al irse, se llevó algunas cosas: un cuchillo y un encendedor. Después de esconder la bicicleta, se adentró en el bosque y se aseguró de que nadie lo siguiera. Después de mirar un poco a su alrededor, desapareció de su lugar. Había regresado a Echorisia para dejar el hotel, ya que no quería pagar una multa. Después de salir del hotel, le pidió a Apis que le buscara un lugar apartado donde no hubiera nadie y pudiera estar lejos de la tecnología que lo rodeaba.
Apis le dio algunas ubicaciones en la ciudad y, sin dudarlo mucho, reservó un taxi. Todavía estaba asombrado de que su comunicador pudiera saber lo que quería con solo estar en contacto. El taxi era como un servicio de Uber, pero más rápido y automatizado. El auto descendió flotando y aterrizó en la cuneta del hotel. El auto era increíblemente de alta tecnología y tenía mucho espacio. A diferencia de los autos tradicionales, los 4 asientos estaban uno frente al otro, ya que no había conductor, y estaba completamente automatizado. Mientras el coche avanzaba, se limitó a mirar por la ventanilla y se maravilló del viaje. Solo había volado en aviones y esta era la primera vez que experimentaba un vuelo tan suave. Las altas estructuras y la cantidad de vehículos flotantes todavía le parecían un sueño, pero no duró mucho, ya que pronto Arik se encontró en un lugar desierto fuera de la ciudad. Aunque los coches flotaban, no podían salir de la carretera ya trazada. Esto se debía a que los coches funcionaban según el principio de superconductividad, que les permitía flotar a diferencia de la antigravedad. La mayoría de los taxis en este lugar funcionaban con superconductividad, aunque tenían un pequeño motor antigravedad, pero eso era principalmente para distancias cortas y si alguien quería usar el motor antigravedad y desviarse de la carretera, necesitaba pagar extra. Sí. El capitalismo todavía estaba aquí. Capítulo 12. Después de pagar un poco más de lo requerido debido al uso del motor antigravedad, Arik se bajó y se alejó caminando mientras el taxi regresaba automáticamente a la carretera conductora. Se alegró de ver pequeñas montañas justo afuera de la ciudad, y algunas incluso tenían cuevas. Normalmente, las cuevas eran un lujo al menos en su lugar, y no había visto ninguna, pero aquí, según Apis, las cuevas se habían formado de forma natural y la gente nunca se aventuraba allí porque no eran hermosas en absoluto. Cuando Arik fue conducido a una cueva, uno podía entender fácilmente por qué. Estas cuevas no eran agradables a la vista, estaban sucias y se necesitaría una buena cantidad de dinero para hacerlas hermosas y habitables. ¿Quién elegiría este lugar cuando uno tenía todos los lujos de las ciudades? Además, este planeta estaba alejado de cualquier supervisión, por lo que la afluencia de capital era menor aquí. Esto fue una bendición para Arik, ya que podía llevar a cabo sus operaciones temporales desde aquí. Apis, entonces mi cuerpo ahora es resistente a todo tipo de virus y bacterias de cualquier mundo extraño. Volvió a preguntar Arik. Sí, según los informes, le han inyectado biocilina, que es la versión general de la mejora de resistencia. Permite que el cuerpo produzca todo tipo de combinación de proteínas necesarias para combatir cualquier contaminación por aerosoles, líquidos y sólidos que pueda ocurrir en su viaje a través de las estrellas. Está bien, respondió Arik mientras revisaba la cueva. Aunque Apis había dicho que no había animales peligrosos, se aseguró de que este bosque no fuera visitado por animales durante la noche. La pequeña área solo tenía vegetación escasa y hojas muertas de los árboles que la rodeaban. Después de confirmar que era segura, bajó a Apis y regresó al lugar donde había dejado su otro comunicador. Es hora de decir algo de verdad, cariño. Arik respiró profundamente y saltó al mundo que había visitado por primera vez. En cuestión de segundos, el paisaje cambió y volvió al lugar que había visitado por primera vez. La misma tierra de grava, los mismos bosques frondosos. Arik respiró varias veces para asimilar todo. Solo por el sutil olor, Arik estaba seguro de que ese lugar no había sido tocado por la tecnología. A estas alturas, conocía el olor de su propio mundo y del mundo interestelar. Arik no sabía por qué, pero estaba seguro de que los potenciadores le habían dado un poco de sentidos agudizados. No era mucho, tal vez un aumento del 5 al 10%, pero era suficiente para que pudiera juzgar algunas cosas normales a su alrededor más rápido. Y también se dio cuenta de una cosa sobre sus habilidades. Podía teletransportarse a los lugares donde había visto y puesto sus pies antes. En otras palabras, podía viajar de regreso a su propia casa desde otro mundo sin necesidad de transporte. Solo necesitaba visualizar. Sí, había experimentado mientras estaba en el baño el otro día, y estaba encantado. Sin gastos de transporte y con un único pago. ¿A quién no le gustaría? Debería dar un paseo y averiguarlo, dijo Arik mientras elegía una dirección en el camino de grava y comenzaba a caminar lentamente, mientras estaba alerta. Estaba atento y también observaba si había algún signo de infección extraña o una sensación de mareo. Si se enfermaba, se teletransportaría instantáneamente al hospital. No había malgastado el dinero, por lo que estaba seguro de que recibiría asistencia médica.
El doctor Fitz quería hacerle más pruebas. Podía aprovecharse de ello fácilmente. Afortunadamente, no fue necesario y no encontró ningún problema en el camino. Caminó durante una hora más o menos y, mientras lo hacía, utilizó al máximo la nueva lente de sus ojos. Y notó algunas cosas extrañas a su alrededor mientras avanzaba. Aunque su comunicador no tenía una IA que pudiera conectarse, sí tenía una gran cantidad de conocimiento. Cada comunicador estaba diseñado para identificar especies que eran comunes y conocidas por los hombres, e incluso animales y aves de todo el universo. Pero aquí, mientras miraba a su alrededor, la lente mostró forma desconocida de bambú. Forma desconocida de margosa. Forma desconocida de teca. Y esto también se repitió con las plantas. Esta tendencia desconcertó a Arik al principio porque estos árboles se parecían a los que había visto en su mundo y también en Echorisia. Esta tendencia persistió incluso con los animales, pero fue con los animales con los que obtuvo la pista de que aquí las cosas eran diferentes. De hecho, se encontró con un ciervo que pasaba por la carretera y, solo por su aspecto, pudo darse cuenta fácilmente de que algo no iba bien. El ciervo en general estaba bien. Tenía un pelaje marrón sobre el cuerpo, pero fueron las astas las que desconcertaron a Arik. Las astas tenían distintos colores. Podía distinguir fácilmente el rojo, el azul y el amarillo, dispuestos en forma de anillo. Los ojos del ciervo también eran diferentes. Arik quedó fascinado sin lugar a dudas y se quedó estupefacto al ver al ciervo. Nunca antes había visto una criatura tan hermosa. Cuando el ciervo cruzó la calle, miró profundamente a Arik por un minuto y luego se alejó lentamente, mientras Arik simplemente apreciaba la belleza, con las mandíbulas abiertas de asombro y maravilla. Algo anda mal en este lugar, Arik ya estaba seguro, pero no sabía qué. Aparte del ciervo, se encontró con algunos pájaros que su comunicador no logró reconocer. También hubo algunos problemas cuando se encontró con una cabra, ya que se mostró como una especie desconocida de cabra. Siguió caminando por el camino y, después de otra media hora, finalmente vio alguna forma de civilización. Divisó algunas chozas y casas a lo lejos, pero junto con eso, también escuchó algunos gritos y alaridos. Por los gritos, uno podía decir fácilmente que eran de un humano y también un grito de dolor y desesperación. Capítulo 13. Arik no corrió inmediatamente al lugar de donde provenía el grito, sino que se dirigió hacia los árboles altos y espesos que había a los costados y avanzó lentamente hacia ellos mientras mantenía sus movimientos lo más silenciosos posible. Aquí fue donde la lente y su comunicador entraron en juego, ya que le brindaron una forma óptima de avanzar haciendo el menor ruido posible. Incluso mostró donde podía haber ramitas y hojas caídas que hacían ruido. No siempre era preciso, ya que no había una IA conectada, pero hacía lo mejor que podía con el procesador que tenía. Pronto llegó al borde del pequeño bosque y finalmente pudo ver. Arik había visto muchas cosas en la vida, pero nunca había visto ni había estado en una situación como esta. Podía distinguir fácilmente que era un pueblo. Y no el tipo de pueblo que había conocido o que sería con el que se encontraría en su mundo. Sino que más bien se trataba de un pueblo en el que las casas estaban construidas con madera talada posiblemente del mismo bosque en el que él se escondía, con los techos cubiertos de paja dorada o musgo. Desde lejos, también podía ver una fuente de piedra desgastada, cuyas aguas fluían de la boca de una criatura mítica tallada con exquisito detalle. Aunque era un pueblo, la fuente estaba funcionando. No estaba tan sorprendido por el pueblo, sino por lo que estaba sucediendo allí en ese momento. Había gritos y alaridos, niños y mujeres corriendo y gritando. Había hombres sacando a la gente de sus casas y tirándoles piedras al camino de grava. Muchas casas estaban en llamas y algunas ya estaban destruidas. Aquellos hombres parecían bandidos con máscaras en el rostro. Por la vestimenta que usaban los habitantes del pueblo, Arik estaba seguro de que se trataba de algún tipo de tiempos pasados. Eran comunes las túnicas, los vestidos y los pantalones, teñidos en tonos terrosos como el verde musgo, el marrón oscuro o el azul cielo. Y los bandidos vestían un poco más elegantes. Vestían telas más gruesas y resistentes, con bordados en los bordes. Y entre estos bandidos había dos hombres que le dieron a Arik la mayor sorpresa de su vida. Mucho más sorprendente que la de Echorisia, un hombre sostenía su mano horizontalmente y de su mano y en la palma de su mano se generó una pequeña bola de fuego, más pequeña que una pelota de tenis y la pelota salió disparada y golpeó una casa. La casa se incendió un poco y el hombre repitió las cosas un par de veces más antes de que toda la casa se incendiara.
Otro hombre hizo algo similar. Puso la palma de la mano en el suelo y pequeños fragmentos de grava salieron disparados desde abajo y golpearon a los que corrían y gritaban. Estos pequeños fragmentos fueron muy aleatorios y la mayoría no dieron en el blanco. Nunca había visto tanta crueldad ni semejante cosa mágica en su vida. Temblaba un poco porque lo asaltaron una mezcla de emociones, pero se mantuvo firme y observó. Se sintió mal por los hombres y mujeres del pueblo que los golpeaban y arrastraban horriblemente. Muchas de estas personas habían perdido el conocimiento. ¿Qué es este lugar?, murmuró Arik. Mientras observaba, los oyó hablar en voz alta. Asegúrense de no dejar evidencia de que somos nosotros. Háganlo lo más aleatorio posible. Saquéenlos. Y tomen a los jóvenes, podemos obtener más dinero vendiéndolos como esclavos. Ja 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 ja. Hacer negocio de esclavos con esos cabrones es más rentable. Por supuesto que lo es. El ataque bárbaro a las fronteras fue realmente una bendición. El capitán tenía razón. Por supuesto que lo es. Es un mago que incluso fue a la escuela. A Arik le sorprendió que estas personas hablaran inglés y le sorprendió aún más que uno de ellos incluso llamara a un mago. Cada vez era más evidente que este mundo era muy diferente de lo que había pensado antes. Él también quería ayudar a esos hombres y mujeres, pero sabía que no podría hacerlo. Era solo un niño de 13 años que miraba todo a los ojos de un adulto. Y el adulto que pensaba en su cerebro le decía que se retirara y regresara a casa. Debería irme, pensó Arik y estaba listo para desaparecer de ese lugar y regresar más tarde, pero antes de que pudiera hacerlo, sintió una sensación fría en el cuello. Arik se puso rígido al instante cuando sintió eso. Miren lo que tenemos aquí. Hola muchachos, nos hemos encontrado con un tipo increíble, muévete y te cortaré la garganta, perra. Los ojos de Arik se abrieron de par en par y casi por miedo se teletransportó, pero se detuvo. Necesitaba pensar en esto. Pronto muchos hombres llegaron corriendo mientras Arik era empujado desde las sombras. Rick, tu magia sigilosa nos ha traído de nuevo un ganso de oro. Exactamente ahora, besa mis pies y canta mi nombre en gloria. Vete a la mierda, solo porque seas bueno en magia sigilosa no te convierte en el rey. Todos discutían y Arik, que no tenía ninguna espada de acero en el cuello, se estaba poniendo cada vez más nervioso. Quería teletransportarse, pero una vez que lo hizo, no estaba seguro de si sería seguro para él. Como había un mago aquí, podía suponer que había muchas cosas y criaturas mágicas alrededor. El ciervo con sus hermosas astas ahora tenía sentido. Pero ahí estaba la pregunta. La teletransportación era algo único muy raro. Porque ambas opciones eran peligrosas. Había leído suficientes libros de fantasía en su vida anterior como para entender que la teletransportación era un poder que a todos les encantaría tener o algo de lo que estar celosos. Si la habilidad era rara, entonces estaba jodido. Si era única, entonces también estaba jodido. Tranquilízate. No puedes teletransportarte ahora. Por lo que parece, quieren capturarme. Puedo escabullirme cuando nadie me esté mirando, pensó Arik. Los bandidos lo agarraron por el cuello y lo arrastraron hasta la fuente. Era un hombre más con el que podían jugar y maltratar. Capítulo 14. Todo era un borrón para Arik. Desde el momento en que le colocaron una espada en el cuello hasta el momento en que le ataron las manos con una fuerte cuerda alrededor de las muñecas. Se sentía como si se estuviera viendo a sí mismo desde una perspectiva en tercera persona y todo lo que lo rodeaba le parecía un mal juego. Pero sabía que todo lo que estaba sucediendo era real y que era un desastre. La cuerda era áspera y le dio una sensación muy incómoda a Arik mientras lo empujaban hasta que lo acercaron a los magos. Los magos tenían un atuendo mejor que todos los presentes e incluso tenían una capucha. Afortunadamente, no las capuchas largas que había visto en películas y series, sino una capucha como la de Assassin's Creed. Era a la vez genial y espeluznante, ya que Arik podía distinguir los ojos de los magos. Uno tenía ojos verdes mientras que el otro los tenía marrones. Sus ojos brillaban por alguna razón y Arik se sintió intimidado. ¿De dónde ha salido este enclenque? No lo sabemos, jefe, pero lo encontramos en el bosque. Y por lo que parece, no es de aquí, dijo el hombre que lo había atrapado. El mago de fuego se acercó y tocó su tela. Parecía estar un poco sorprendido después de tocar su camisa. Su palma se encendió con fuego y apuntó a Arik. Esto fue suficiente para que Arik casi saliera corriendo.
No le importaba si la otra persona se teletransportaría lejos de allí, ya que todavía sostenía a Arik por el collar. El mago no le arrojó la bola de fuego a Arik y simplemente la sostuvo cerca de su rostro. Arik podía sentir el calor y sabía que era real. No sabía por qué estaba siendo tan valiente y no se teletransportó todavía, pero aún así permaneció allí mientras el miedo era muy evidente en su rostro. ¿De dónde eres? ¿De dónde salió tu ropa? Di cualquier mentira y te quemaré la cara, que no podrá ser curada ni siquiera por un sanador normal, dijo el mago de fuego, con una voz áspera y muy intimidante. Soy de la India y esta es la vestimenta étnica de mi pueblo, estoy perdido y he estado buscando el camino a casa durante el último día, por favor, no me mates, respondió Arik. Sorprendido de que pudiera mentir abiertamente incluso a costa de su propia vida y también por el hecho de que pudiera incluso inventar una mentira a medias en esas circunstancias. El mago de fuego dirigió el fuego que ardía en el centro de su palma hacia su rostro, y Arik casi tuvo que cerrar un ojo debido al inmenso calor que sentía. Pero con el otro ojo también mantuvo el contacto visual, el miedo era evidente en su rostro, al igual que la agonía y las lágrimas. ¿Estás diciendo la verdad? Porque en los próximos 50 kilómetros a la redonda no hay ningún pueblo con ese nombre, preguntó el mago de fuego. Sus palabras sonaron como un trueno en los oídos de Arik, pero también el hecho de que todo alrededor se sentía inmensamente tranquilo. Sí, sí, por favor, créeme, suplicó Arik mientras miraba al mago de fuego en busca de creencia. Tu aldea debe estar muy escondida. Nunca me había topado con ese acento. Esta vez no fue el mago de fuego sino el mago de tierra y arena quien habló. Sí, tienes razón. Nunca había oído ese acento antes, dijo el mago de fuego. Arik solo podía deletrear mierda en su mente, pero decidió quedarse callado y sin darse cuenta de lo que quería decir. Jefe, creo que es alguien de un pueblo remoto en las montañas que no tiene ninguna conexión con el exterior. Ya sabe, como los pueblos solitarios, el hombre que lo había atrapado dijo lo que pensaba y los dos magos simplemente lo escucharon en silencio. Dices esto para que quieras ir a asaltar esa aldea y al mismo tiempo llevarte esta fina tela, y tal vez conocer el proceso de fabricación, dijo el mago de la tierra. Esto hizo que el hombre que parecía ser buena comida se pusiera un poco rígido, tanto que incluso Arik sintió un tirón en el hombro. Ve, jefe, no quise decir eso, no quiero nada más, solo pensé, el hombre balbuceaba mientras quería mostrarse como el buen tipo. Eric, deja de enemistarte con Rick. Tenemos que salir de aquí antes de que llegue alguien. No queremos que ningún soldado ni mano de las ciudades más cercanas se entere de nosotros y arruine todo nuestro botín. Coge a este chico y pídele que te lleve a su aldea, dijo el mago de fuego. No eres divertido, hermano, dijo Eric, su tono parecía estar molesto pero también divertido a expensas del miedo de los demás. Arik pudo ver los signos clásicos de villano y matón allí mismo. Eric, el mago de la tierra, tomó las riendas de Rick, el hombre sigiloso, y lo empujó. Ahora me dirás dónde está tu aldea o te perforaré la cabeza con piedras lentamente, tan lentamente que podrás oír las grietas que se forman en tu cráneo, dijo Eric. Esto hizo que Arik se estremeciera, pero también se dio cuenta de que estaba caminando sobre una cuerda muy delgada y cualquier movimiento en falso podría matarlo. Arik señaló la dirección de donde había venido y Arik lo empujó por detrás, aunque con bastante brusquedad, pero a Arik no le importó. No podía girar la cabeza, pero podía decir que los bandidos estaban abandonando el pueblo, ya que ya había sido saqueado y por las docenas de mujeres, niños y jóvenes adultos que habían reunido antes los bandidos, podía decir que ahora los venderían como esclavos. Había recibido suficientes lecciones de historia para saber que la civilización humana tenía un pasado oscuro y estar en un mundo mágico no cambiaba eso. Arik recorrió la misma ruta por la que había venido antes y después de caminar un rato señaló una dirección aleatoria hacia el bosque. Capítulo 15. Muchacho, ¿por aquí has venido? Aquí no hay nada, gritó Eric, y pronto unas rocas se alzaron y se acercaron a su rostro. Arik tembló de rodillas y, aunque no pudo ver la reacción del mago, pudo sentir la sonrisa burlona y la superioridad que emanaban de él. Si fuera una sociedad moderna, a Arik le habría encantado decirle lo que pensaba, pero no pudo. Se quedó allí parado, con miedo, y poco a poco fue ganando valor porque se dio cuenta de que Eric era codicioso y necesitaba saber de dónde provenía su ropa. Lo juro, puede que me haya perdido, pero tengo una idea general de cómo llegar a casa. No está lejos, solo estoy, suplicó Arik. Soy solo que... gritó Eric, queriendo saber.
Yo quiero hacer caca, respondió Arik. ¿Qué? Preguntó Eric confundido, como si la palabra caca no le resultara familiar. Sí, ya sabes, quiero cagar, dijo Arik. Hubo una pequeña pausa antes de oír el grito más fuerte de hombre, suficiente para asustar a algunos pájaros que estaban cantando alegremente en los altos árboles cercanos. Arik parecía avergonzado, pero lentamente se dio la vuelta y miró a Eric. Entonces cágate en los pantalones y aléjate de mí, gritó Eric sin mostrar ninguna preocupación. Puedo hacerlo, pero ¿te gustará si hueles mierda hasta llegar al pueblo? Dijo Arik. Esto hizo que Eric se detuviera de nuevo, ya que parecía estar calculando. Vete a un lado y caga, respondió Eric, y las rocas flotantes cayeron. Arik se dio la vuelta y miró de nuevo el rostro enmascarado. Arik le mostró sus muñecas atadas, y antes de que pudiera decir nada, recibió una sonora bofetada. La bofetada fue tan fuerte que Arik sintió que uno de sus dientes se le aflojaba un poco. ¿Crees que soy tan tonto como para dejarte las manos libres? Vete a cagar. Y quédate a 2 pies de mí, inmundicia, rugió Eric. Arik casi se puso a gritar, pero se contuvo. ¿Puedo ir detrás del árbol para hacer mis necesidades? Dijo Arik. Eric asintió y miró a su alrededor. Parecía estar un poco receloso del bosque y miró a su alrededor repetidamente. Este bosque tiene fama de ser peligroso y estar lleno de animales e incluso plantas peligrosas. Eric, antes de entrar al bosque, quiso negarse, pero la codicia fue demasiada. Él y su hermano habían estado deambulando, saqueando, pillando, haciendo negocios turbios solo para poder financiar sus estudios mágicos posteriores. Su hermano estaba muy cerca de convertirse en un acólito, y una vez que lo fuera, él y su hermano podrían vivir sus vidas como reyes. Pero para convertirse en acólito, necesitaban un mantra adecuado para progresar, y uno no podía conseguirlo si no era lo suficientemente rico o no tenía el talento suficiente para ser aceptado en una escuela. Si él y su hermano podían iniciar un proceso de fabricación de telas, podrían hacerse ricos y permitirse comprar una. No podía dejar escapar esta oportunidad. Y aunque sentía que ese jovencito estaba mintiendo, le dejó tiempo. Básicamente, estaba jugando con su comida, dejándole ver la esperanza antes de arrebatársela y aplastarla. Tenía la sensación de que ese chico mentía sobre esa mierda, pero no le importaba. Le había puesto un hechizo rastreador. Una vez activado, podía rastrearlo fácilmente en un radio de 200 metros. Eso era suficiente. Arik mantuvo la calma mientras se dirigía al otro lado de un árbol enorme para esconderse mientras cagaba. Tan pronto como se ocultó, no tardó ni un momento en desaparecer de su lugar y regresó a Echorisia. En el momento en que regresó a la cueva, rompió a llorar. Las lágrimas brotaron naturalmente y no sabía por qué. Tal vez fuera la ansiedad, el miedo, la humillación y la euforia. Arik sintió todo tipo de emociones al mismo tiempo, ya que estaba de nuevo en un lugar seguro. Todavía podía sentir la marca de ardor en su mejilla y el diente flojo. Ya le habían quitado el cuchillo y el encendedor, y se había quedado sin suministros. Junto con todas esas emociones, también sintió otro tipo de emoción. Enojo. Ira y rabia extremas. Una rabia por venganza. No por él mismo, sino por aquellos de la aldea. No los conocía, pero quería salvarlos y enviar a esos hombres malvados y viles a las fauces de la muerte. Allí no había justicia, y Arik nunca creyó en la justicia porque llegaba muy lentamente. Había visto en su vida anterior casos en los que la gente simplemente sufría, y lo único que prevalecía era el poder. Lo que importaba era el poder. «Apis, ¿hay algún servicio de entrega a mi ubicación?», preguntó Arik. Había investigado antes sobre los servicios en línea y las cosas podían entregarse mediante drones en este lugar y en la mayor parte del universo donde había una civilización interestelar. Sí, pero tendrás que pagar 10 créditos extra. Arik, también te pediría que fueras al médico porque tienes una herida en la mejilla izquierda y también un diente flojo, respondió Apis, que estaba tendido en el suelo. ¿Puedes leer mis signos vitales sin estar en contacto conmigo?, preguntó Arik. Sí, solo cuando estoy despierto. También puedo ver que tienes las manos atadas con cuerdas gruesas. ¿Te recomiendo que pidas ayuda a alguien? No, no pidas ayuda. Ayúdame a desatar las cuerdas, intervino Arik y detuvo a Apis antes de que dijera tonterías. Entonces te sugeriría que compres una espada pledge. Hay cuchillos con filo de plasma, que se pueden cargar y una carga puede durar un día de uso continuo.
Después de perder la carga, aún puedes usarlos como una espada de metal, pero no pueden cortar cosas con la misma suavidad que con una espada pledge. Bien. Compra uno y tráelo aquí. A Arik no le importaba el precio en ese momento. Si conseguía una espada de metal, le llevaría mucho tiempo liberarse y no quería esforzarse para lograrlo. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras. Si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 16. Apis, ¿hay algún tipo de armas que se puedan comprar? Como se había criado en la India, las armas eran algo que no podía imaginar. Cuando le hizo esa pregunta a Apis, también esperaba una respuesta negativa, pero entonces Apis soltó la bomba. En muchas civilizaciones, las armas están prohibidas, pero hay lugares que no están bajo el control de ninguna civilización. Casualmente, este planeta es uno de esos lugares. Y en lugares como este es donde a la gente se le permite poseer o vender todo tipo de armas. Desde pequeñas pistolas portátiles hasta destructores de planetas, si tienes el dinero. También hay que mencionar que los metales raros como el oro y otros también se pueden comprar o vender en esos planetas que no están bajo el control de ninguna civilización. Apis quería decir más. ¿Quieres decir que puedo comprar armas aquí? Arik detuvo a Apis, interviniendo. Sí, puedes conseguir que te lo traigan ahora mismo, respondió Apis. Muéstrame las armas, dijo Arik. El holograma del pequeño reloj se iluminó y comenzó a mostrar diferentes tipos de armas. Empezó con las armas de metal estándar, que había visto en su vida anterior, pasando por pistolas de plasma y blasters de iones, hasta cañones de riel e incluso blasters temporales. Los ojos de Arik se abrieron de par en par al ver las diferentes opciones que tenía. Las armas venían con representaciones de lo que cada una de ellas podía hacer, y estaba feliz de decir que incluso el arma más barata aquí podía triunfar sobre todas las armas de su propio mundo. Arik dijo que las armas de metal en realidad costaban más que las armas de plasma, ya que eran caras de fabricar y se usaban principalmente como decoración para algunas civilizaciones. Vio el precio y una pistola de plasma básica costaba 1500 créditos hora. No perdió un segundo en comprar uno, y se lo entregarían en menos de 5 minutos. Mientras esperaba, también pidió un paquete de salud y otro de odontología. El nombre oficial del paquete de salud era Función de Procesamiento de Nanobots Regenerativos, o RNPF para abreviar, pero la gente los denominaba paquetes de salud porque ayudaban a curar una herida, ya fuera un corte o un hematoma. Los nanobots cosían un corte si era necesario o curaban el tejido antes de morir ellos mismos o reemplazar los tejidos. Los nanobots eran como células madre, pero más avanzados. También pidió un paquete dental que curaría su diente flojo. Tener un diente flojo era más doloroso en ese momento. Su adrenalina lo había ayudado a lidiar con el dolor, pero ahora estaba haciendo efecto lentamente. Arik esperó unos 4 minutos antes de que todas sus compras llegaran a su cueva a través de un gran dron. Arik más. Sí. Aquí están tus compras. Si estás satisfecho con ellas, dale una calificación de 5 estrellas a Inar Online. Gracias. Las compras llegaron en cajas, así que abrió primero el paquete de salud. Era un pequeño paquete perecedero lleno de líquido nanobot que uno debía beber. No perdió tiempo y se bebió el líquido de un trago. Después de terminar, consumió rápidamente también el paquete dental. Los nanobots empezaron a hacer maravillas después de que los ingirió. Ya podía sentir picazón en la mejilla y también en los dedos de los pies y las manos. Con la espada de compromiso, cortó fácilmente las cuerdas, aunque le dejó algunos moretones en las muñecas, que estaban siendo tratados. El cuchillo estaba muy afilado y pudo cortar las cuerdas con solo un pequeño toque. El cuchillo era resistente a la carne, por lo que solo estaba hecho para cortar materiales y nunca cualquier tipo de carne. Los cuchillos de cocina debían comprarse por separado si los necesitaba. Qué forma tan inspiradora de obligar a las personas a comprar diferentes cosas por diferentes motivos. También podía sentir cómo le colocaban el diente lentamente en su lugar y también pequeñas sensaciones en los otros dientes. Básicamente, lo estaba curando todo. Arik no se quejó y simplemente se dirigió a la caja que había estado esperando abrir. La pistola de plasma. Compuesto por materiales livianos pero resistentes, contaba con características de diseño ergonómico, un agarre contorneado para un manejo óptimo, adornado con controles táctiles y un panel de visualización digital para un manejo intuitivo. En la parte delantera, el cañón estaba recubierto de circuitos intrincados y conductos de plasma iluminados.
Apis, ¿puedo probar la pistola aquí? Preguntó Arik. Puedes intentar usar la pistola fuera de la ciudad ya que no estás bajo ninguna jurisdicción, pero ten en cuenta que si matas a alguien accidentalmente, serás detenido una vez que llegues a la ciudad, respondió Apis. Arik no se molestó en escuchar más porque estaba demasiado emocionado como para intentarlo. Salió y, tras asegurarse de que no había nadie cerca, disparó a un árbol y con un tronco enorme. Una luz blanca salió de la pistola y sus ojos apenas pudieron seguirla, pero al momento siguiente había un agujero en el tronco seguido de otro agujero en el árbol que estaba detrás. Arik estaba más que extasiado cuando vio el daño. Esto era más de lo que había esperado. ¿Dos troncos de árboles? Las pistolas convencionales nunca podrían hacer eso. Esto estaba más allá de lo que había imaginado y esperado cuando llegó a este planeta. En realidad, estaba pensando en volver a casa de su nana después de esto, pero ahora tenía el arma para vengarse. Pero antes de hacerlo, se preguntó. ¿Tengo lo necesario para matar a un hombre? Y la respuesta llegó instantáneamente a su mente cuando recordó a Eric arrojando piedras a los hombres y matando a uno de ellos. Incluso si el hombre no murió, seguramente lo lastimó irreparablemente. Respiró profundamente, se calmó y respondió su propia pregunta. Él merece la muerte. Sin pensarlo dos veces, volvió al mismo lugar al que había ido a hacer sus necesidades. Solo habían pasado unos 5 minutos, por lo que no había pasado mucho tiempo. Cuando regresó, escuchó un grito casi al instante. Muchacho, será mejor que termines rápido con tu trabajo, o vendré y te patearé el trasero tan fuerte que olvidarás cómo hacer tus necesidades en el futuro. Capítulo 17. Eric no se molestó en mostrarse decente y asomó la cabeza para ver si Arik estaba diciendo la verdad o si había escapado. Eric estaba un poco demente y una parte de él quería que Arik escapara para poder torturarlo y demostrarle su superioridad. Arik, que acababa de regresar, escondió su pistola detrás y miró directamente a los ojos de Eric. Eric miró a Arik con sospecha, pero no encontró ningún motivo para reprenderlo. Esto enfureció aún más a Eric, ya que no pudo encontrar ningún motivo para golpear a Arik y gritó. Maldito esclavo, ¿cómo te atreves a mirarme a los ojos sin sentir miedo? Gritó Eric y levantó la mano para abofetear a Arik. Pero antes de que su mano pudiera tocar siquiera la mejilla de Arik, escuchó un pequeño sonido y sintió una enorme fuerza que se dirigía hacia su pecho. Con la fuerza, cayó de nuevo al suelo. No entendía lo que estaba pasando y miró hacia arriba solo para ver un pequeño equipo de color plateado en su mano con un cañón apuntándolo. Eres un pedazo de... Eric quería maldecir más, pero no pudo completar sus palabras porque sus ojos y palabras se sentían pesados, seguidos de un dolor abrasador que lo hizo dormir casi al instante. Incluso en sus últimos momentos, Eric no entendía lo que estaba pasando. Mientras tanto, Arik respiraba con dificultad mientras miraba a Eric. Podía ver un enorme agujero en su pecho, con el interior quemado por completo, y esa era la razón por la que no había salpicaduras de sangre. Arik también podía oler la piel y la carne quemadas, algo que nunca antes había olido, pero ahora conocía el olor porque era repugnante y casi lo hizo vomitar. Tal vez porque también estaba conmocionado por el hecho de que era la primera vez que había matado a alguien. La idea no lo antagonizó como esperaba y leyó sobre ellos. Solo sintió que se había hecho justicia y que este tipo se la merecía. Después de un momento de pausa, miró el cuerpo y comenzó a registrar al muerto. En la cintura encontró una bolsa. Sin dudarlo, tomó la bolsa y la abrió, y lo que vio dentro le produjo una enorme sensación de alegría. Encontró 5 monedas de oro, 13 de plata y 40 de cobre. Pudo determinar que estas monedas eran de plata y oro gracias a su lente. Lo único que no pudo determinar fue la pureza de los artículos. Eso se solucionaría fácilmente. Miró el cadáver una vez más antes de desaparecer de su lugar. Ecorisia. Apis, despierta. A tu servicio, Arik. Llama un taxi, volvemos a la ciudad. Como desees. Arik se levantó y dio grandes pasos hacia la carretera principal. Pronto pasó un taxi volando y aterrizó cerca de Arik. Se subió y en 15 minutos estaba de nuevo en la ciudad. Durante el trayecto evaluó sus errores. Había sido demasiado atrevido al enfrentarlos y se había dejado capturar. Incluso recibió una bofetada por ello y pensó que sería una especie de salvador una vez que viera magia. Esta fue la razón por la que fue capturado porque pensó que estaba siendo inteligente al esconderse. Este mundo todavía era desconocido para él, al igual que el mundo anterior, y por eso fue capturado.
Necesitaba ser más cauteloso y correr hacia otro lado si veía problemas. Solo cuando uno tiene suficiente poder de fuego debe intentar ser un héroe o un salvador. Antes de eso, era simplemente estúpido. Mientras pensaba eso, el taxi se detuvo cerca de un edificio de multicines. Arik le había preguntado a Apis dónde se podían intercambiar bienes como oro y plata. Apis lo había llevado a ese lugar ya que aparentemente las tiendas aquí eran auténticas y estaban respaldadas por las civilizaciones Sora y Ballin. Incluso había otras civilizaciones aquí, que tenían sus tiendas. Después de entrar en el enorme supermercado que tenía varias tiendas, miró a su alrededor. Este lugar estaba más allá de lo que alguna vez había esperado ver en su vida. Ya sabía que estaba en una civilización interestelar, pero esto era increíble. A su derecha, vibrantes proyecciones holográficas bailaban alrededor de un puesto que vendía artefactos sobre los que no tenía idea. Giró a la izquierda y pasó por delante de hileras de estanterías repletas de recipientes de comida de todas las formas y tamaños. Vio a un grupo de extraterrestres reunidos alrededor de una exposición de frutas genéticamente modificadas. Solo pudo saber que se trataba de frutas porque la lente le dio breves detalles. Arik continuó caminando por el pasillo y se acercó a una sección dedicada a las maravillas tecnológicas. Había robots de diversas formas y tamaños en exhibición, cuyos elegantes diseños captaban la luz y la reflejaban en patrones deslumbrantes. Un modelo particularmente avanzado le llamó la atención. Una figura humanoide con ojos brillantes y miembros articulados. Se movía con una fluidez que parecía casi humana. Más adelante en el pasillo, se encontró en medio de una multitud que rodeaba un puesto que ofrecía mejoras para el cuerpo y la mente. Extremidades biomecánicas, implantes neuronales y modificaciones genéticas estaban en exhibición. Por supuesto, no encontró nada para humanos, y eran principalmente para los Ballin y los Sora. Mientras avanzaba, Apis finalmente señaló la tienda a la que había viajado. La tienda no parecía tan glamurosa como el resto. Estaba limpia, sin duda, pero no tenía hologramas alucinantes ni robots especializados. En cambio, había varias vendedoras que también pertenecían a diferentes especies alienígenas. Bienvenido. ¿En qué puedo ayudarle? Una mujer vio que Arik miraba a su alrededor con curiosidad, así que preguntó cortésmente. Escuché que aquí se pueden vender cosas, preguntó Arik. Oh, soy una nueva aventurera. Sígueme, por favor, dijo la mujer. Mi nombre es Valere, y puedes llamarme así. Pronto llevaron a Arik detrás de un mostrador que parecía una especie de museo lleno de productos antiguos. Valere estaba detrás de un mostrador mientras Arik estaba del otro lado. Capítulo 18. Arik no perdió más tiempo y sacó las monedas de oro y plata. Valere no esperaba nada de este humano que no parecía provenir de una familia adinerada, pero los aventureros eran conocidos por sus valores y moral excéntricos. Cuando las monedas de oro fueron colocadas sobre la mesa, ella estaba más que extasiada. Señor, estas son monedas de oro, ¿verdad? Preguntó Valere y Arik asintió. ¿Y desea venderlas? Sí. ¿Cuánto me darían por ello? Preguntó Arik. Por favor, espere un momento mientras detecto la pureza y el peso, dijo Valere mientras sacaba lo que parecía ser un escáner. El escaneo no tomó mucho tiempo y en cuestión de segundos pudo conocer las propiedades de las monedas. Estas monedas parecen tener una pureza del 86,9% y un peso de 31,10 gramos cada una. Una moneda de oro se puede vender por 4.556 créditos Sora o 4.159 créditos Ballin. ¿Quieres venderlas? Preguntó Valere. Arik le preguntó a Apis si el precio era correcto, a lo que Apis respondió que la tienda nunca podía mentir sobre cosas como esta, ya que dañaría su reputación. Me gustaría vender las monedas de oro y las de plata también. Oh, será un placer. Valere estaba muy contenta con el intercambio. Revisó todas las monedas y, al final, Arik recibió 21.000 créditos Sora, que recibió después de ser acorralado. Número de cuenta. 42, 13, 19, 06, 26, 00, 07, 01. Nombre. Arik More. Especie. Humano, masculino. Padres tutor. No especificado. Saldo. 31.025 créditos, Sora. Al ver la cantidad en su saldo, se sintió como si estuviera por encima de las nubes. Nunca había esperado que una sola muerte le diera tantos créditos. Tomó la decisión de vender el oro en Echorisia en lugar de la tierra porque aquí podría vender sin ninguna pregunta, pero si hiciera lo mismo en su lugar, sería encarcelado.
Tal vez no lo conseguiría si vendiera esas 4 pequeñas monedas de oro, pero si alguna vez vendiera al por mayor, sería el objetivo y la policía vendría a hacerle preguntas. Él no quería eso. Gracias por hacer negocios con nosotros. Si alguna vez encuentras artículos como este en el futuro, considera nuestro establecimiento. También te daremos descuentos si vienes con una venta al por mayor, dijo Valere con la voz más dulce posible, casi dándole a Arik una sensación un poco espeluznante. Estaré atento a eso, dijo Arik y luego procedió a salir de la tienda. Al salir de la tienda, Arik abrió su comunicador. Necesitaba buscar algunos artículos que necesitaba para su futura exploración. Estaba en el futuro, por lo que estaba seguro de que podría encontrar cosas que ni siquiera podrían imaginarse en su mente. Y tenía razón al hacerlo, porque encontró cosas que eran demasiado increíbles. Después de una gran búsqueda en Internet, encontró algunos artículos que le llamaron la atención y tuvo que desembolsar bastante dinero. Llegó a un café cercano para sentarse y disfrutar de la ciudad mientras esperaba su pedido. Pidió un capuchino. Sí, también estaba disponible en el café junto con otros artículos para diferentes especies alienígenas. Al parecer, el café es del agrado de muchas especies del mundo. Sentarse en un café al borde de la carretera y disfrutar de los olores y las vistas de esta gloriosa ciudad fue una experiencia en sí misma. Pasó de una experiencia cercana a la muerte a estar sentado tranquilamente en un café en cuestión de una hora. Su mundo había cambiado realmente, y esperaba que para mejor. También estaba pensando en sus futuros pasos. Mientras sorbía ese maravilloso café, finalmente recibió los artículos que había pedido. Nanotraje con camuflaje adaptable. El nanotraje tenía capacidades avanzadas de camuflaje adaptable que permitían al usuario mimetizarse sin problemas con diferentes entornos, ya fuera terreno urbano, boscoso o desértico. Este camuflaje podía ajustarse rápidamente a los cambios del entorno, lo que ayudaba a que alguien pasara desapercibido para los habitantes hostiles. Además del camuflaje, el nanotraje tenía la capacidad de transformarse en diferentes atuendos o disfraces para ayudar al aventurero a mimetizarse con la población local si era necesario. El traje tampoco necesitaba mantenimiento, ya que tomaba la energía necesaria del propio cuerpo y también se limpiaba con regularidad. Uno podía usarlo las 24 horas sin ningún problema. Drones de reconocimiento avanzados. Los drones de reconocimiento desplegables equipados con sensores y cámaras podrían proporcionar información valiosa sin poner en riesgo a nadie. Estos drones también podrían viajar hasta 5 kilómetros en cualquier dirección sin hacer ruido y tener paneles refractivos que los harían casi invisibles. Además, estos drones eran muy pequeños, del tamaño de una araña tarántula. Comprar estos dos objetos hizo que Arik perdiera 10.000 créditos hora en un instante, pero valió la pena. El traje le costó 7.500 créditos, pero valió la pena. Este traje podía ocultar su firma térmica y su olor incluso si no estaba completamente cubierto por el traje. De hecho, si Arik hubiera tenido más dinero, habría pedido un traje tipo Iron Man. Ah, sí, las tiendas online para aventureros vendían trajes que iban desde Iron Man hasta mechs tipo Pacific Rim. Pero uno necesitaba estar registrado en la Unión de Aventureros, y solo con una hoja en blanco se podía conseguir eso. Por supuesto, uno también necesitaba tener dinero. Para comprar un traje de Iron Man, uno necesitaba pagar al menos 100.000 créditos hora, y eso era lo más barato. No hablemos de los enormes trajes mecánicos. E incluso los drones furtivos eran una de las variedades más baratas que Arik podía comprar, ya que no quería gastar todo su dinero de una sola vez. Si todo encajaba en los lugares correctos, podría obtener más monedas en su próxima incursión. El nanotraje venía en forma de brazaletes. Cuanto más los usaba, más parecía que los brazaletes se hubieran derretido sobre la piel. Capítulo 19. Su lente se iluminó como un árbol de Navidad y comenzó a mostrar diferentes diseños de ropa que uno podría usar. Todo lo que uno necesitaba hacer era pensar y elegir un diseño para que los nanobots lo generaran. Era similar al traje de Iron Man de Tony Stark en Los Vengadores. Uno podría pensar que con tal nanotecnología, no necesitarían comprar más ropa y podrían sobrevivir con solo una. No. Para obtener un diseño en particular, uno tenía que pagar regalías al diseñador. En cierto modo, era más directo y mejor, y uno podía acceder a un conjunto de diseños dependiendo de la cantidad de dinero que gastara inicialmente en su nanotela.
Arik hizo una búsqueda rápida y, como estaba controlado mentalmente, el diseño de su ropa cambió a uno de los más comunes que había visto entre los humanos, que era solo una camiseta y pantalones holgados. Después de transformarse, pronto se fue a la cueva. En media hora, estaba de vuelta en la cueva. Al ver la cueva vieja y destartalada, pensó en cambiar de base una vez que estuviera seguro del mundo, pero por el momento, esto tendría que bastar. En lugar de regresar al mundo mágico, se encontró de nuevo en casa de sus abuelos. La última vez que intentó teletransportarse desde su baño a Echoricia y luego a su dormitorio, simplemente visualizó un poco su dormitorio y pudo teletransportarse instantáneamente. Quería ver si podía hacer lo mismo con otros lugares también. Y sorpresa, sorpresa, podía ir a cualquier lugar que hubiera conocido en su vida. Por lo tanto, podía trasladarse a cualquier lugar nuevo que hubiera visitado en los últimos días desde su reencarnación a través de 2 teletransportadores. Básicamente, era como explorar mapas de juegos y viajar rápidamente a cada lugar que había visitado antes. Esto significaba que podía regresar al mismo pueblo donde todo salió mal y fue arrojado a las fauces de la muerte. Pero necesitaba tener una estrategia mejor que la anterior. Después de regresar a casa de sus abuelos, fue recibido nuevamente con comida, que le encantó. Abuela. Ya no puedo comer más galletas. Es demasiado, protestó Arik mientras le daban galletas caseras. ¿Quién te está diciendo que comas? Solo estás probando. No hay nada de malo en probar, dijo la abuela, lo que frustró un poco a Arik, pero también lo hizo agradecer su amor. Mientras comía, su abuelo llegó con una caja en la mano. La pequeña caja de cartón tenía escrito Nokia en letras grandes. Arik abrió mucho los ojos cuando vio eso. ¿Dañaste tu anterior móvil blanco y negro? Preguntó Arik. Quizás sea viejo, pero no tanto. ¿Crees que soy tan torpe? El abuelo pareció enfadarse y reprendió a Arik por asumir cosas. Entonces, ¿para qué el nuevo móvil? Ya sabes que la factura de una sola llamada es muy cara, dijo Arik. Esto es para ti. Tu cumpleaños es el mes que viene y quería sorprenderte, dijo el abuelo. En su vida anterior, Arik había recibido un móvil el día de su cumpleaños, el mes siguiente. Esta vez, la historia había cambiado por completo y lo había recibido antes. El yo anterior habría estado muy feliz con este regalo. Pero el actual no se conmovió en absoluto porque tenía algo mejor en su muñeca, algo que ni siquiera había empezado a aprovechar al máximo su poder y potencial. El conocimiento que había guardado en su comunicador sería suficiente para cambiar el mundo a un nivel fundamental. Sin embargo, Arik estaba más que agradecido por el regalo, porque un móvil quizá no significara mucho para él, pero la idea detrás de él lo conmovió. Agradeció efusivamente a sus abuelos y participó en una conversación general. Sus abuelos se sorprendieron de que Arik fuera tan maduro. Solo había pasado un mes, pero Arik parecía haber cambiado mucho. Por supuesto, había cambiado. No solo su edad mental, sino también debido al asesinato que había cometido una hora antes. Después de charlar y bromear con sus abuelos mientras escuchaban sus viejas historias, cenaron y, como eran gente mayor, se fueron a dormir a las 9 de la noche. El móvil que había recibido Arik no tenía todavía tarjeta SIM, por lo que no podía contactar con nadie ni compartir su número. Pero eso no importaba. Era hora de salir de caza. Alrededor de las 10 de la noche, cuando escuchó los suaves ronquidos de su abuelo, cerró las puertas con cuidado para que nadie pudiera entrar. Tomó sus drones, que había escondido después de regresar, y el arma. La pistola venía con 500 balas de plasma, lo que le bastaba a Arik para acabar con 12 o 13 hombres. Solo necesitaba tener cuidado y utilizar sus habilidades de forma óptima. Respirando profundamente y camuflándose, regresó cerca del mismo árbol donde se había escondido antes. Desde allí, ya podía ver que el pueblo estaba en total oscuridad. No había luz en ningún lugar, salvo la luz del cielo. La luna estaba en lo alto y las estrellas claras parecían brillar lo suficiente para distinguir lo que había sucedido. Los cuerpos estaban apilados uno sobre otro en la plaza principal del pequeño pueblo, sin vida y con sus ropas ondeando en el viento tranquilo. Arik sintió que se le ponía la piel de gallina en todo el cuerpo al ver eso. Cuando los bandidos asaltaron el pueblo, pensó que los dejarían con vida ya que llevaban máscaras, pero mataron a varios hombres y mujeres del pueblo y ni siquiera les dieron sepultura. Esto fue más que repugnante y toda la culpa que sentía por haber matado a Eric desapareció. Todo su grupo merecía la muerte.
Sacó los drones y dio instrucciones a través de su comunicador para que siguieran las huellas de las personas que habían causado esta crueldad en la aldea. Capítulo 20. Arik había visto e incluso utilizado drones en su vida anterior, por lo que sabía cómo utilizarlos si se le presentaba la oportunidad. Pero los drones del futuro eran algo diferente. Como se trataba de drones de reconocimiento, cada uno tenía un sistema central con una IA rudimentaria incorporada que podía comprender las órdenes humanas y dirigir a los drones en consecuencia. Entonces, cuando Arik ordenó a los drones que siguieran los rastros y transmitieran la posición, el sistema de inteligencia artificial incorporado en ellos les permitió también realizar tareas de espionaje. Arik había gastado un poco más de créditos para agregar esta función a los drones. Con la ayuda de su comunicador, les ordenó que siguieran los rastros y transmitieran el informe. Había escuchado que los bandidos venderían a los niños, mujeres y algunos hombres como esclavos, por lo que no podían moverse rápido con un grupo de personas, y Arik solo podía esperar que su destino no estuviera cerca. Mientras los drones volaban, Arik usó su comunicador y su lente para obtener una vista panorámica del bosque y del sendero que estaban siguiendo. El comunicador proporcionó una vista en 3D de los alrededores directamente en su lente y mostró cientos de marcas dejadas por los bandidos. No esperaba que los drones fueran tan capaces, pero, por otra parte, esta sociedad probablemente no estaba tan desarrollada y sus habilidades antiespionaje eran deficientes. Esto jugó a favor de Arik. Además de usar los drones espía para comprobar si había seguidores, él mismo vestía un traje negro y se cubría la cara. Estaba listo para desaparecer a la primera señal de problemas. Viajó con los drones durante 2 horas completas. Durante ese tiempo, se dio cuenta de que el sendero, que serpenteaba a través de zonas de bosque, estaba más vivo y era más peligroso de lo que había previsto. Mientras seguía a los drones, le mostraron una manada de lobos. Incluso en la oscuridad de la noche, los drones pudieron transmitir en vivo a los lobos desde lejos. Cuando vio los colores de los lobos, sintió un escalofrío que le recorrió la espalda, no por la oscuridad, sino por el miedo. Los lobos tenían un pelaje blanco con rastros de color azul atravesándolos. Parecían majestuosos, pero la visión de la sangre alrededor de sus bocas era inquietante. Cada lobo era más grande que cualquier otro sobre el que Arik hubiera leído, como el de Alaska o el euroasiático. Estos lobos eran al menos el doble del tamaño de los de la Tierra, y Arik estaba convencido de que eran mágicos, a pesar de la falta de indicaciones claras. Arik tuvo que tomar un desvío para evitarlos, afortunadamente sin alertarlos. Después de 2 horas de caminar con cautela, pisando hojas secas y caminos sin pavimentar, finalmente llegó al lugar donde se encontraban los bandidos. Habían instalado un pequeño refugio con tiendas de campaña rudimentarias y una fogata en el centro. Los secuestrados estaban apiñados a un lado en una formación circular, mientras que los bandidos holgazaneaban alrededor de la fogata, disfrutando de la comida y las risas. Por supuesto, Arik observó todo esto a través de su lente, manteniendo una distancia segura para evitar ser detectado. La fogata arrojaba un resplandor brillante y Arik decidió regresar a su habitación en la Tierra. Planeaba atacar después de unas horas, no en ese momento. Pasaron 2 horas más. Arik regresó. Tan pronto como llegó, revisó sus alrededores. Los drones estaban en modo de espera y, usando su comunicador, verificó las posiciones de cada uno de los bandidos. Había 8 bandidos alrededor de la fogata. Uno, que era un mago de fuego, estaba dentro de una tienda de campaña, durmiendo. Los otros 3 estaban apostados un poco alejados de la fogata. Arik sacó lentamente su pistola y se acercó al bandido más cercano. Su camuflaje y sus lentes le permitieron moverse lo más silenciosamente posible. El vigía parecía somnoliento, casi al borde del sueño. Arik respiró profundamente y apuntó con su pistola a la sien del hombre. Quería hacer el menor ruido posible, por lo que dispararle de costado sería lo mejor. La bala de plasma impactaría en el árbol que estaba detrás, enmascarando el sonido. ¡Bang! Se oyó un pequeño sonido de la pistola y el cuerpo cayó al suelo segundos después. El hombre parecía haber muerto mientras dormía. Los ruidos de los insectos y los trinos ocasionales de los pájaros nocturnos ayudaron a amortiguar el sonido. Arik repitió el procedimiento con los otros 2 bandidos, eliminando cualquier posible interferencia. Eso fue más fácil de lo que pensaba. ¿Por qué esperaba resistencia en la primera muerte? Necesito dejar de ver películas. Esta gente no está entrenada en absoluto, pensó Arik después de despachar a los otros 2.
Ahora comenzaba su verdadero trabajo. Se acercó lentamente a la fogata después de rodearla 2 veces, memorizando cada detalle de los alrededores. Sabía que matar a 8 hombres sin alertar a todos era imposible. Necesitaría teletransportarse varias veces y no podía usar la misma ubicación repetidamente. Por lo tanto, aprendió de memoria todo el diseño después de solo 2 círculos. Con el diseño memorizado, Arik se preparó para su venganza. Respiró profundamente y apuntó con su pistola a los hombres. También se aseguró de que su disparo atravesara al máximo a los bandidos y no lastimara a los secuestrados. Estaba seguro de que su primer disparo mataría instantáneamente a 3 hombres y tal vez lastimaría a un cuarto. Sí, claro que sí, cabrón. Arik se quedó callado bajo su máscara y disparó. La bala de plasma atravesó como una bala a 3 hombres que dormían en el suelo y también atravesó la pierna de otro. Esta vez hubo mucho ruido ya que en el momento en que la bala alcanzó a la cuarta persona, ésta soltó un fuerte grito. Ah. Lo que pasó. Lamela, Ricard, Heroin, ¿dónde estás? Sal de ahí, maldito cabrón. Te mataré. Ahí estás, feo pedazo de idiota. Arik no se escondió y salió lentamente, apareciendo en la luz, lejos de la oscuridad. Los bandidos vieron a un niño pequeño que llevaba un traje que le cubría todo el cuerpo e incluso su rostro estaba cubierto con una máscara con orejas puntiagudas sobre la frente. Los ojos eran de color rojo y nadie podía ver el iris. No se veía ninguna parte de la piel y solo quedaba el traje negro exterior. Fin del capítulo 20.